Mateo 26:47. Toman preso a Jesús. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las Escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Muchos han interpretado como el anuncio de la condenación de Judas al infierno, Marcos 14:21. Esto es dar a la palabra de Jesús una connotación jurídica y absoluta que no tiene. Como contrapartida, algunos actualmente sostienen que Judas no traicionó a Jesús, sino que se vio presa de un juego político que estaba destinado a forzarle la mano para que se proclamara Mesías. Estas no son más que fantasías, y los apóstoles afirman con toda claridad que fue una traición premeditada, igual que la negación de Pedro. Esa traición formaba parte del misterio del Salvador. Para este acontecimiento único en la historia, los cercanos a Jesús debían encarnar de manera ejemplar todas las formas de rechazo a Dios que se encuentran en diversos grados en la existencia humana. Jesús comparece ante el Consejo Judío, Mateo 26:57. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: En el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: Así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: Merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: Mesías, ¿adivina quién te pegó? Jesús compareció ante 2 tribunales, primero ante el Sanedrín o Consejo Supremo de los Judíos, donde fue acusado de blasfemia,
o sea, de insultar a Dios. Después compareció ante el gobernador romano, Pilato, y esta vez lo trataron de agitador político. La razón de este doble proceso se debe a que Pilato había quitado a los judíos la facultad de condenar a penas mayores. Por eso, después de juzgar a Jesús según las leyes de la Biblia, pidieron al romano que hiciera efectiva la pena de muerte y, para obtenerlo, presentaron nuevas acusaciones a fin de impresionarlo. Es muy difícil decir si el proceso de Jesús fue legal o ilegal. Se pareció a muchos otros que se dan en todo tiempo, en los que las autoridades, valiéndose del poder y del manejo de las leyes, logran condenar a los opositores sin cometer fraudes demasiado patentes. Los sacerdotes no logran condenar a Jesús por alguna rebeldía contra la ley, así que se ven obligados a recurrir a algo mucho más importante y que ocupa el lugar central en el Evangelio. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Hijo de Dios era comúnmente un título del Mesías. Jesús escoge, entre los muchos textos bíblicos referentes al Mesías, dos expresiones que dejaban entrever la personalidad divina del Salvador. Hijo del hombre que viene de Dios mismo, sentado a la derecha de Dios como en pie de igualdad. Con esta afirmación Jesús proclama claramente que no es solo un hijo de Dios, como puede serlo un santo o un enviado de Dios, sino el Hijo único que es Dios con el Padre. Los sacerdotes entendieron muy bien las pretensiones de Jesús, ya que si se hubiera declarado solo Mesías, no habría habido blasfemia. No lo condenaron por una cuestión de palabras, sino porque Jesús, con su manera de actuar, se ponía en el lugar que corresponde solo a Dios. Con eso tranquilizaron sus conciencias. Jesús ya había denunciado los motivos verdaderos de su hostilidad que los llevaría al crimen, cuando contó la parábola de la viña. En la persona de Jesús, Dios mismo había venido a pedirles cuentas y ellos se habían alzado contra él. Jesús fue condenado en nombre de Dios y no se rebeló contra la sentencia injusta de los jefes religiosos de su pueblo, que eran representantes legítimos de Dios, aunque indignos. Rasgó sus vestiduras sobre un largo de unos 20 centímetros en que la rasgadura ya estaba hecha, cosida con hilo fino. Esto lo hizo conforme al ritual que exigía este gesto de indignación al escuchar a un blasfemo. Las negaciones de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: «Este hombre andaba con Jesús de Nazaret». Pedro lo negó por segunda vez, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Sin duda que eres uno de los Galileos. Se nota por tu modo de hablar». Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo fuera lloró amargamente. La huida de los apóstoles y la negación de Pedro no son motivo suficiente para que haya predicadores que los pinten como si fueran una banda de miedosos, a quienes el Espíritu Santo les habría dado un coraje indomable de un solo golpe el día del Pentecostés. No les faltaba hombría, de lo contrario, Jesús no los habría escogido. Se sentían dispuestos a morir por él en el entusiasmo de un combate común, pero todo sucede al revés de lo que esperaban. Jesús no opone resistencia y lo ven atado. Esta huida, sin embargo, sacudió hasta las bases de su fe. Pedro negó a Jesús no solo porque tenía miedo, sino porque en realidad ya no sabía quién era Jesús. Es el momento de considerar hasta qué punto el apego de los apóstoles a Jesús estaba condicionado por la certeza de que Él era el enviado de Dios, y los malos no podrían vencerlo. En el día de la prueba, lo que se manifiesta es la fe más que el coraje, y Jesús se lo había advertido.
La negación de Pedro le obligará a dudar de sí mismo hasta el final de su vida. Pedro, roca y responsable de la Iglesia universal, se mantendrá siempre consciente de su debilidad personal y no descansará hasta que siga a Jesús dando su vida por él.